Bienvenido a su programa de texto y contexto bíblico. Les saluda el pastor Walter Morán. Hoy estaremos estudiando un tema eclesiológico. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, el verso 18. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. Y también significa los llamados de las tinieblas a la luz, que es Dios. El primer uso de la palabra iglesia está en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Jesucristo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra roca viene del griego petra, que significa roca grande de cimiento o yacimiento de piedra. La roca es Jesucristo y no Pedro. Cristo lo dijo así, refiriéndose a Isaías 28, 16 y Mateo 21, 42. A través del Antiguo Testamento, la roca habla de Dios y no de hombre. Deuteronomio 32, 4. Jesús dijo, tú eres Pedro. Pedro del griego Petros, que significa una piedra pequeña. Eso es Pedro, una piedra pequeña. La importancia que tenía por los judíos el significado de la palabra roca. Toda vez que se habla de la roca, el judío pensaba inmediatamente en Dios y jamás en hombre. Roca es símbolo de habitación o refugio, abrigo, seguridad, durabilidad y fortaleza. El ICR ha elaborado una serie de dogmas que ellos consideran supuestamente a Pedro como primer papa. Pero no es así, ya que el catolicismo aparece en el siglo III con Constantino y Pedro es del siglo I, la era apostólica del año 30-100, donde no había papas ni monjas. Edificaré mi iglesia. Cristo es su fundador y cabeza. La iglesia nació en Jerusalén y no en Roma. Edificaré mi iglesia. La iglesia se describe en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo comenzó a incorporar a los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del Hades no prevalecerán. El poder de la muerte no es capaz de impedir el avance del Evangelio. La iglesia sobrevivirá a todos los ataques que le hagan. Hades, del griego, que significa morada de los difuntos. Un término usado en el Nuevo Testamento que se refiere al lugar al cual los espíritus de los muertos descansan. Es decir, Hades, la morada de los muertos, mientras esperan el juicio. Y su equivalente hebreo es la palabra hebrea Seor. Hablando del Hades, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hechos 2, 27. David escribió en cuanto al Mesías, de que su alma no quedaría en el Hades, la región de los muertos, ni su cuerpo en la tumba no se iba a pudrir, resucitaría al tercer día. Jesús resucitó y los apóstoles presenciaron, y así se cumple Salmos 16, 10. A ti te daré las llaves del reino. ¿Qué significa esto? Aquí encontramos una metáfora, implica ser dueño con derecho de entrada. Isaías 22, 22 y Apocalipsis 1, 18. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Llaves se refiere al acceso o entrada. Sirven para cerrar y abrir puertas. Las llaves son la proclamación del Evangelio de Cristo, el único poder que libra a las personas de sus pecados. Las llaves en la Biblia indican autoridad, mayordomía o administración. Pedro usó estas llaves al abrir la puerta de la fe a los judíos, Hechos 2, a los samaritanos, Hechos 8, a los gentiles, Hechos 10. Esto es mayordomía y no señorío. Atar y desatar significa, es decir, la autoridad de prohibir y permitir. No es raro oír en algunas iglesias frases equivocadas como desato prosperidad de ti
o ato todo espíritu de mal en este lugar. Incluso hay quienes atan al diablo para que no les haga daño, y eso no es así. No es de extrañar que el ICR use pasajes como esto para justificar algunas de sus falsas enseñanzas sobre la autoridad de ella y el papado. Esto no es correcto. Una interpretación errada de algún pasaje bíblico puede conducirnos a confusiones. Hay que ver el texto y su contexto. Atar y desatar entonces implica la aplicación de la palabra de Dios a la gente. Se usa respecto a la disciplina de la iglesia. Un ejemplo de atar y desatar, Hechos 5 del 1 al 10, Ananía y Zafira. Atar y desatar eran términos que indicaban autoridad judicial y legislativa de los rabinos. Atar y desatar como una actividad judicial o rabínica. Por ejemplo, el rabino decidía cuándo aplicar la ley a una persona en particular, bajo qué circunstancias. Básicamente Jesús otorgó a los apóstoles esta clase de autoridad de juzgar y disciplinar. En Mateo 18:15 vemos, aquí está en este caso el contexto. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mateo 18:15. La autoridad que Jesús dio a sus apóstoles en Mateo 16 debe entenderse según el texto de Mateo 18:15. En este pasaje vemos cómo se aplica esa autoridad, cómo disciplinar al que peca, en ese sentido. Dice otra versión, todo lo que ustedes prohíban en la tierra debe ser lo que ya está prohibido en el cielo, y todo lo que ustedes permitan en la tierra debe ser lo que ya está permitido en el cielo. La iglesia no le dice al cielo lo que hay que hacer, sino que obedece en la tierra lo que el cielo le ordena a la iglesia que haga. Ejemplo de atar y desatar. Si alguien está atado por el pecado, la iglesia puede desatarlo predicándole el evangelio de Jesucristo, de libertad del pecado en Jesucristo, Romanos 6:14. Si alguien está poseído por un demonio, un espíritu malo, la iglesia puede atar al demonio ordenando su expulsión, Hechos 16:18. Jesús es el fundamento de la iglesia. Jesús es la roca y no Pedro. Por eso es importante ser fundado sobre la roca que es Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. El único que dice mi iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos iglesia, el dueño es Él. Por lo tanto, Cristo es la roca y no Pedro. Pedro primer siglo, el catolicismo siglo tercero. Así que Pedro murió en el tiempo del emperador Nerón, y no es posible que de un siglo I al siglo III sea el Papa. Por lo tanto, el Señor estableció fue apóstoles. En ningún momento Jesús estableció papas, ni curas, ni monjas. Por lo tanto, Jesucristo es la roca, nuestra salvación, nuestro refugio, nuestra seguridad, nuestra vida está en Jesucristo. Bendiciones.